Llegué a casa antes de lo previsto. El viaje de negocios había sido largo y agotador, y lo único que quería era la comodidad del hogar, el aroma familiar de su perfume en el aire y tal vez una comida casera esperándome. Había planeado una sorpresa. Al fin y al cabo, el amor que teníamos, o que yo creía tener, merecía un gesto de cariño inesperado. Mi corazón latía acelerado con la anticipación de verla. La extrañé, las noches compartidas, la complicidad que pensé que nunca se rompería. Abrí la puerta con cuidado, pensando que mi repentina llegada la sorprendería. Pero lo que me esperaba no era una cálida bienvenida. El silencio en la casa era ensordecedor y pronto lo que encontraría levantaría el suelo bajo mis pies. Escuché una risa baja proveniente de la sala de estar. No era la risa inocente que conocía, era algo diferente, algo cómplice, íntimo. Me acerqué con pasos vacilantes, mi corazón ya comenzaba a hundirse con una desconfianza que no quería admitir. Y entonces los vi. Ella estaba allí, con otro hombre. No se podía negar lo que estaba pasando. Sus manos recorrieron libremente el cuerpo que creía que era solo mío, y los susurros que salían de sus labios estaban llenos de deseo. Me detuve, incapaz de procesar lo que vieron mis ojos. Cada fibra de mi ser pedía a gritos una explicación, pero al mismo tiempo, la brutalidad de esa escena me robó la voz. La conmoción se convirtió en una furiosa mezcla de ira y humillación. Llegaste temprano, dijo, con una frialdad que me atravesó como una espada. Sin dudarlo, sin siquiera darle la oportunidad de explicarme o intentar encontrar una excusa patética, le pedí el divorcio. Lo que sentía por ella desapareció en ese instante. La mujer que amé durante tantos años ya no existía. La traición que ahora presenciaba la había destruido. Y yo, un hombre que siempre la había puesto en primer lugar, la veía como una outsider, involucrada en algo sucio, algo que no se podía arreglar. Fue un corte limpio. Rápido, sin dramas. No quería saber más. El dolor era intenso, pero peor sería quedarse atrapado en esa mentira. A los pocos meses la separación fue oficial y seguí adelante con mi vida. Volver a casarme parecía imposible al principio, pero finalmente conocí a alguien diferente. Una mujer que me hizo creer que el amor verdadero aún existía. Ella era todo lo que mi ex esposa no había sido, sincera, leal, una verdadera compañera. Juntos construimos una vida serena, lejos de los fantasmas del pasado. Pasó el tiempo y el rostro de mi ex esposa se convirtió en un recuerdo lejano, hasta el día en que apareció en mi puerta. La abrí y allí estaba ella, devastada, con una mirada que nunca antes había visto. Ya no había el brillo de la arrogancia, ni la confianza de alguien que tenía el control de la situación. Estaba destrozada. Cometí un error, dijo, las palabras salieron como un susurro suplicante. Por favor, escúchame. Te necesito. Pero la verdad es que ya no lo necesitaba. El hombre que fui, el que una vez la amó, murió en el momento en que los vi juntos. La miré en silencio, sin poder entender por qué, después de todo, tuvo la audacia de pedirme que volviera. Ella se inclinó desesperada, las lágrimas caían de sus ojos que una vez me habían mirado con traición. Suplicó, tratando de hacerme creer que todavía había algo entre nosotros, algo que podía salvarse. Mientras hablaba, algo me dijo que había más en esa súplica. Algo andaba mal. No fue solo arrepentimiento, era miedo, verdadera desesperación. Poco a poco empezó a contarme lo que había pasado desde que nos fuimos. El amante, el mismo hombre que me la arrebató, la abandonó. Y más que eso, la dejó sin nada. La promesa de una vida de lujo, de aventuras, se ha evaporado. Estaba arruinada, destruida y sin ningún lugar a donde huir. No tengo a nadie más, susurró, con la voz temblando de angustia. Estaba tan ciega, tan estúpida. Pensé que lo era todo, pero era una mentira. Sus palabras ya no tuvieron en mí el impacto que quizás ella había esperado. Ya estaba en otro lugar, emocionalmente protegido contra cualquier intento de ella de tocar mi corazón. Continuó diciendo que lo había perdido todo, desde su casa hasta sus amigos que la vieron desmoronarse. Ya no era la mujer segura que una vez conocí. Ahora, era solo una sombra de lo que alguna vez fue.
Pero en ese momento surgió en mi mente una pregunta, una duda que me había estado molestando desde que ella apareció en mi puerta suplicando, ¿por qué estaba ella allí? Si ya no se trataba de amor, ¿qué la impulsó a intentar desesperadamente reconectarse conmigo? ¿Qué más estaba escondiendo? Javier siempre fue un hombre meticuloso, alguien que vivió cada detalle de su vida con una atención casi quirúrgica. Desde pequeño aprendió que el trabajo duro era el único camino para alcanzar el éxito, y esta lección le guió a lo largo de su carrera. Nacido y criado en una ciudad donde la palabra ambición era más que un ideal, recorrió el camino hacia el éxito con pasos calculados. Poco a poco logró todo lo que deseaba, una carrera sólida, un buen hogar y el que creía que era el amor de su vida. Lourdes llegó a su vida de forma inesperada. Ella era todo lo contrario de Javier en muchos sentidos, y quizás eso fuera precisamente lo que le atraía. Mientras él era discreto y centrado en sus objetivos, ella era vibrante, impulsiva, con una sed de vida que Javier admiraba. Cuando la conoció, quedó inmediatamente encantado. Era una mujer llena de vida, que irradiaba energía. Cada gesto de Lourdes estaba lleno de una sensualidad natural, que atraía miradas allá donde iba, y Javier no era ajeno a ello. Su belleza física era innegable, pero había algo más que lo atraía, una llama interior que nunca parecía apagarse. En los primeros años de matrimonio, esta llama los unió intensamente. Lourdes aportó color al mundo perfectamente ordenado de Javier. Él, a su vez, le ofreció estabilidad, algo que nunca tuvo en su vida marcada por altibajos emocionales. Juntos construyeron una vida aparentemente envidiable. Ella disfrutaba del consuelo que él podía brindarle, mientras él se sentía realizado al poder cuidar a la mujer que amaba. Javier creía que por fin había encontrado el equilibrio entre el trabajo y el amor, algo que siempre soñó lograr. Sin embargo, con el paso de los años, comenzaron a aparecer pequeñas grietas en la relación. Javier estaba cada vez más absorto en su trabajo, impulsado por el deseo de garantizar un futuro aún más cómodo para ambos. El mundo empresarial era despiadado y él sabía que, para mantenerse en la cima, tendría que sacrificarse. Supuso que Lourdes comprendía y apoyaba sus decisiones. Después de todo lo que hizo fue por el bien de ambos. Lourdes, en cambio, empezaba a sentirse asfixiada. Lo que antes parecía estabilidad y seguridad ahora era una rutina opresiva. Javier pasó más tiempo fuera de casa, inmerso en interminables reuniones y viajes de negocios. Y Lourdes, sola en la casa grande, empezó a preguntarse si esta era, en realidad, la vida que quería. Siempre ha sido una mujer apasionada por las nuevas experiencias, y la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos le molestaba profundamente. La vida con Javier, que antes parecía una aventura para dos, ahora se limitaba a cenas solitarias y largos periodos de ausencia emocional. Con el tiempo, los silencios entre ellos se hicieron más largos. Las conversaciones que antes fluían naturalmente se volvieron superficiales, intercambiadas solo para mantener las apariencias. Javier creía que todo estaba bien, que su amor seguía ahí, escondido bajo la superficie de sus rutinas. Todavía veía en Lourdes a la mujer que lo cautivó años atrás y en su mente lo único que necesitaba era un poco más de paciencia para que las cosas volvieran a la normalidad. Era solo una fase, pensó. Pero para Lourdes, no fue una fase. Sintió que el peso de la monotonía se apoderaba de su vida. Los viajes que hacían juntos disminuyeron, las noches espontáneas se volvieron raras y la vivacidad que alguna vez sintió parecía desvanecerse. Se sentía sola, incluso cuando estaba acompañada por Javier. El hombre que una vez la hacía reír ahora parecía un extraño perdido en su propio mundo, atrapado en una carrera que, para ella, comenzaba a perder importancia. El vacío que se estableció entre ellos no fue algo que Lourdes compartiera con Javier. Siempre había tenido un orgullo feroz y admitir que se sentía abandonada era algo que no podía expresar con palabras. La frustración silenciosa que crecía dentro de ella solo la empujó más lejos de él. Empezó a buscar escape en cosas triviales, como ir de compras o reuniones informales con amigos. Pero nada llenó el espacio que creció en su pecho. Aún así, Javier creía que estaba en el camino correcto. Planeó grandes sorpresas para recuperar el tiempo perdido, convencido de que un gran gesto bastaría para reavivar la llama entre ellos. De hecho, Javier tenía razón en una cosa, había que hacer algo. Pero,
contrariamente a lo que pensaba, los pequeños gestos cotidianos, las miradas y las caricias intercambiadas, marcarían la diferencia. Sin embargo, ya era demasiado tarde para darse cuenta de ello. El paisaje que los rodeaba reflejaba la distancia emocional que crecía cada día. La casa que alguna vez había sido un hogar vibrante, lleno de risas y conversaciones, ahora parecía un monumento silencioso a una vida que ya no vivían. Javier continuó con su rutina, confiando en que la dedicación a su trabajo le traería recompensas futuras. Sabía que pronto podría reducir el ritmo y dedicar más tiempo a su vida personal. En el fondo creía que Lourdes lo entendería. Lourdes, sin embargo, empezó a mirar fuera de esa vida. El vacío que sentía no era solo emocional, era una profunda inquietud que la hacía anhelar algo diferente. Algo más. Extrañaba la emoción, la adrenalina que podía aportar una vida más espontánea. Cada día que pasaba, su mente se alejaba, fantaseando sobre lo que podría haber sido si sus decisiones hubieran sido diferentes. Aunque Javier no se dio cuenta, la distancia era palpable. Sus amigos comentaron que parecían vivir en mundos separados, pero él lo desestimó, seguro de que era solo una fase. Para él, Lourdes era un puerto seguro y no podía concebir la idea de que ese puerto pudiera estar a punto de hundirse. En una de sus muchas noches solitarias, Lourdes comenzó a encontrar consuelo en una nueva compañía. Personas que le ofrecían lo que Javier, inmerso en el trabajo, ya no podía ofrecer: atención, aventura y la promesa de algo nuevo. La insatisfacción que poco a poco la consumía la empujaba ahora a tomar decisiones impulsivas y peligrosas. Ella buscaba la emoción que sentía haber perdido, mientras Javier, ajeno a lo que sucedía, se preparaba para otro viaje de negocios, creyendo que todo se resolvería a su regreso. Y así, la distancia entre los dos se amplió, sin que Javier se diera cuenta de que la vida por la que trabajó tan duro para construir estaba a punto de desmoronarse. Lourdes, a su vez, avanzaba lentamente hacia una elección que lo cambiaría todo, sin darse cuenta de que, al buscar llenar su vacío, estaba a punto de crear un abismo aún mayor. Superficialmente todo parecía normal. Pero detrás de puertas cerradas, los vientos del cambio ya soplaban y la vida que ambos sabían nunca volvería a ser la misma. Con el paso de los meses, Javier sintió que algo estaba fuera de lugar, pero se negó a afrontar la verdad. Los viajes de negocio se habían vuelto cada vez más frecuentes y él creía que esta era la única razón por la que Lourdes parecía distante. Ella era más tranquila, más introspectiva, y Javier intentaba compensar su ausencia con regalos caros y promesas de una vida más tranquila en el futuro. Cuando finalmente lograra estabilizar su negocio, podría pasar más tiempo en casa, como siempre había planeado. Al menos, eso se dijo a sí mismo para justificar el creciente silencio que reinaba entre ellos. A Lourdes, en cambio, ya no le importaban tanto las promesas. El Javier que ella conocía había sido reemplazado por una sombra obsesionada con el trabajo, y los gestos románticos ahora parecían mecánicos, desprovistos de verdadera emoción. Las noches que pasaba sentada sola, contemplando la casa vacía, la hacían reflexionar sobre todo lo que había perdido. O al menos eso es lo que se permitió pensar. La verdad era más compleja. El deseo de algo más, algo excitante, se había hecho más fuerte cada día. Un día, mientras Javier se encontraba en otro de sus viajes, Lourdes aceptó la invitación de un viejo amigo a cenar. No hubo nada inocente en el encuentro. Rubén siempre fue un hombre persuasivo, alguien que sabía exactamente qué decir para hacerla sentir especial, deseada. Era todo lo contrario de Javier, impulsivo, seductor, sin ataduras a un estilo de vida estable y predecible. Con Rubén, Lourdes sintió correr la adrenalina por sus venas, algo que hacía mucho tiempo que no experimentaba con su marido. La cena fue solo el comienzo de algo que sabía que no podía controlar. Javier, de regreso de otro viaje, intentaba acercarse. Organizó cenas románticas en casa, intentó retomar conversaciones e incluso sugirió un viaje de vacaciones para los dos. Lourdes asintió, pero con apatía. Sus pensamientos se alejaban cada vez más, y aunque sabía que Javier todavía la amaba, eso ya no era suficiente. Cuando él mencionó la posibilidad de tomarse unos días libres para estar juntos, ella dudó. La mera idea de pasar más tiempo con él, sin la distracción de la rutina, la inquietaba. Rubén, por su parte, se hizo cada vez más presente. Enviaba mensajes durante el día, a veces por la noche, siempre con una insinuación,
siempre con la promesa de algo nuevo. Lourdes, que antes sentía cierto remordimiento, empezó a ceder. El vacío que intentaba llenar con pequeñas aventuras ahora exigía algo más grande. Rubén representó la posibilidad de escapar de una vida que ella no eligió conscientemente, pero que había aceptado sin cuestionamientos. Ahora esta vida se parecía más a una prisión que a cualquier otra cosa. Javier empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Lourdes. Siempre tenía su celular en la mano, sus ojos brillaban diferente cuando recibía mensajes y la distancia entre ellos parecía aumentar. Trató de fingir que no lo había visto, que era solo paranoia causada por su prolongada ausencia, pero la sensación de que algo andaba profundamente mal creció. Algunas noches se encontraba despierto, junto a ella, preguntándose qué podría estar pasando. Un fin de semana, cuando Javier volvía a estar fuera por trabajo, Lourdes se reunió con Rubén en un discreto hotel del centro de la ciudad. Habían acordado pasar la tarde juntos y el ambiente de la reunión estaba cargado de tensión. Mientras Lourdes intentaba racionalizar sus acciones, diciéndose que era solo una distracción temporal, Rubén la rodeaba de promesas y dulces palabras. Sabía cómo manipular tus deseos más profundos, cómo agitar tus inseguridades. En esa habitación, Lourdes finalmente cruzó la línea que había evitado durante tanto tiempo. Las cortinas cerradas, el olor a sábanas limpias, el tacto de Rubén en su piel, todo parecía muy alejado de la realidad que vivía con Javier. Mientras sus cuerpos se enredaban, ella sintió una mezcla de culpa y emoción, como si estuviera experimentando algo que siempre quiso, pero que nunca tuvo el coraje de admitir. Rubén, por su parte, parecía inquebrantable, un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, sin preocuparse por las consecuencias. Mientras tanto, Javier regresó a su casa sin previo aviso. Quería sorprender a Lourdes, algo que no había hecho en meses. En su cabeza todavía había esperanzas de que ese gesto romántico pudiera acercarlos más. Compró flores, preparó un poco de vino que bebían juntos y entró a la casa esperando encontrarla en el sofá, tal vez viendo uno de sus programas favoritos. Pero la casa estaba vacía. El silencio le molestó, pero decidió no prestarle mucha atención. Lourdes podría haber salido a arreglar algo y volvería pronto. Se instaló en la sala de estar, mirando la mesa del comedor cuidadosamente dispuesta, el vino reposando sobre la mesa, mientras imaginaba cuál sería su reacción cuando viera que él había regresado. Pasaron las horas y la inquietud empezó a apoderarse de Javier. Llamó al celular de Lourdes, que saltó directamente al buzón de voz. Lo intentó unas cuantas veces más, sin éxito. Con cada minuto que pasaba, la duda se convertía en ansiedad incontrolable. Empezó a preguntarse dónde podría estar, con quién y por qué no le había dicho que se iba. Lourdes solo regresó tarde en la noche. Su rostro, marcado por la culpa y el cansancio emocional, la delató. Cuando la vio cruzar la puerta, Javier sintió que el mundo se detenía por un momento. No necesitaba palabras para entender lo que había sucedido. La traición era evidente en sus ojos, en sus manos temblorosas, en la forma en que evitaba su mirada. Sin saber qué decir, solo murmuró, lo siento, una palabra débil e ingrávida dado el daño que ya estaba hecho. La ira que Javier había reprimido durante meses finalmente explotó en su interior. El silencio que mantuvo, la confianza que intentó preservar, todo se vino abajo. Lourdes, parada frente a él, no dio más explicaciones. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de la amarga comprensión de que nada podría arreglar lo que estaba roto. Ella lo traicionó. Y eso fue irreversible. Javier miró fijamente a Lourdes, todavía procesando el impacto de la traición. Las palabras, lo siento, cayeron de sus labios como una confesión vacía, sin fuerzas, sin alma. No había vuelta atrás. El silencio que siguió entre ellos fue ensordecedor, denso, como si todo el aire de la casa hubiera sido succionado. No pudo responder de inmediato. Se sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La mujer que amaba, la persona con la que construyó una vida, había cruzado la línea. No fue solo el acto de traición. Eso es lo que representó, el abuso de confianza, el desmoronamiento de todo lo que creía haber construido. Lourdes, por su parte, estaba inmóvil, como si supiera que cualquier palabra podía empeorar aún más la situación. Tenía la mirada baja,
evitando la mirada de Javier, sabiendo que no había excusas que pudieran borrar lo que había hecho. Había cruzado una frontera de la que no podía regresar y ahora se encontraba ante un abismo que ella misma había creado. Su corazón latía rápido, pero sus manos temblaban levemente, clara señal del nerviosismo y el arrepentimiento que la invadían. Yo cometí un error, murmuró de nuevo, en voz baja, vacilante, como si esperara que él pudiera entenderla, tal vez incluso perdonarla. Pero el silencio de Javier la pesaba aún más. Javier finalmente se levantó de la silla. Su rostro estaba pálido y la furia en sus ojos era evidente, aunque luchó por mantenerla bajo control. Quería gritar, quería exigir explicaciones, quería saber por qué hacía eso. Pero al mismo tiempo sabía que ninguna explicación sería satisfactoria. Sabía que por mucho que ella intentara justificarlo, nada borraría el hecho de que lo había traicionado. Y peor aún, ella lo traicionó sabiendo cuánto la amaba. ¿Un error? Finalmente habló, su voz baja pero llena de dolor. Esto es mucho más que un error, Lourdes. Ella levantó la vista por primera vez, tratando de buscar alguna apariencia de comprensión en su rostro, pero todo lo que encontró fue una mezcla de dolor e incredulidad. El Javier que ella conocía se había ido. Allí, ante ella, había un hombre destrozado, y fue en ese momento que se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No sé qué decir. Lourdes intentó continuar, pero las palabras parecieron escapar de su boca. Cada intento de hablar sonaba patético y ella lo sabía. Nada de lo que dijera sería suficiente para arreglar lo sucedido. Javier dio un paso atrás, como si necesitara más distancia entre ellos. Cada segundo allí, en ese espacio, parecía asfixiarlo. Quería respuestas, pero al mismo tiempo quería que todo desapareciera. Lo que más le dolía era pensar que mientras él estaba fuera, trabajando para mantener la vida que habían construido juntos, ella estaba con otro hombre. Cada viaje, cada ausencia, ahora le parecía una excusa para vivir una vida paralela, una vida que él nunca imaginó. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Preguntó finalmente, su voz llena de una frialdad que Lourdes nunca antes había escuchado. Ella vaciló, tenía las manos sudorosas y no sabía cómo responder. No ha pasado tanto tiempo, respondió suavemente. Fue un momento de debilidad. Javier la interrumpió con una risa amarga, llena de desprecio. ¿Debilidad? Sacudió la cabeza con incredulidad. La debilidad es mentir. La debilidad es traicionarme a mí misma mientras estaba fuera, trabajando, tratando de mantener esta maldita casa en pie. Pero no, eso no es debilidad. Esa es una elección, Lourdes. Una elección que tomaste. La tiraste a la basura. Todo lo que teníamos. Lourdes sintió que las palabras le cortaban profundamente, pero no hubo forma de discutir. Tenía razón. No fue debilidad. Fue una decisión. Una decisión impulsiva que ahora parecía haber arruinado su vida. Yo, lo siento, murmuró una vez más, pero en este punto, las palabras parecían insignificantes, vacías. Javier ya no escuchaba. Él la miró como si fuera una extraña, como si la estuviera viendo por primera vez bajo una nueva luz, una luz fría e implacable. Javier paseaba por la habitación, con pensamientos dando vueltas en su mente. Comenzó a darse cuenta de que su relación había terminado hacía mucho tiempo, mucho antes de cualquier traición. Él simplemente se negó a verlo. Estaba tan concentrado en mantenerla a su lado, tan cegado por la necesidad de creer que su amor era inmutable, que no se dio cuenta de lo distantes que se habían vuelto. Ahora lo único que quedaba era dolor. Un dolor profundo, que sabía que tardaría mucho en sanar. Voy a salir, dijo finalmente, con voz firme. No sé qué más puedo hacer aquí. Lourdes intentó avanzar hacia él, en un movimiento casi desesperado. Por favor, ¿podemos hablar? ¿Resolver esto? Sé que hice todo mal, pero ¿podemos intentarlo? Ya no queda nada por resolver, Lourdes, respondió Javier con una calma aterradora. Elegiste este camino y ahora no hay vuelta atrás. Ella se detuvo, las lágrimas ya corrían libremente por su rostro. Sabía que tenía razón, pero la realidad de lo que estaba perdiendo ahora pesaba como nunca antes. Javier, con la mirada todavía fija en ella,
supo que a él también le faltaba algo importante. No solo su esposa, sino todo el futuro que había imaginado con ella. Los días que siguieron fueron un torbellino de decisiones. Javier no esperó mucho para iniciar el proceso de divorcio y Lourdes, aunque reticente, no ofreció resistencia. Sabía que no había suficientes justificaciones que pudieran convencerlo de reconsiderar su decisión. Los abogados se encargaron de todo rápidamente, y lo que alguna vez fue una relación basada en el amor y la complicidad terminó de forma fría y burocrática. Lourdes se encontró sola, atormentada por las decisiones que había tomado. Rubén, el hombre con el que había estado involucrada, también empezó a alejarse. La promesa de una vida apasionante con él pronto resultó ser una ilusión. Rubén no era el hombre que ella imaginaba y a medida que se acercaba la realidad de las consecuencias desapareció de escena. Lourdes ahora no solo estaba sin Javier, sino también sin el amante que le había prometido el mundo y le había entregado el vacío. Y fue en ese momento que Lourdes se dio cuenta de cuán profundamente lo había arruinado todo. No era solo el matrimonio que había perdido, sino también su autoestima, su estabilidad y cualquier posibilidad de reparar lo que estaba roto. Por otro lado, Javier intentó seguir adelante. El dolor de la traición aún era palpable, pero encontró la fuerza para empezar de nuevo. Pasaron los meses y finalmente conoció a otra mujer. Isabel era todo lo que Lourdes no había sido en los últimos años, presente, atenta y genuinamente interesada en compartir la vida con él. Poco a poco, Javier empezó a reconstruir la confianza, algo que nunca imaginó posible después de lo sucedido. Pero el pasado nunca desaparece del todo y el reencuentro con Lourdes estuvo a punto de revelar algo que Javier nunca esperó. Habían pasado meses desde la separación y Javier comenzaba a rehacer su vida. Isabel fue una presencia tranquilizadora que le ayudó a creer nuevamente en el amor. Con ella, las heridas de la traición de Lourdes comenzaron a sanar, aunque los fantasmas del pasado rondaron algunos momentos de silencio. Se había alejado del dolor, pero sabía que ciertas marcas nunca serían borradas por completo. Todo parecía estar en orden hasta el día en que, inesperadamente, apareció nuevamente Lourdes. Ella se acercó a él, pálida, visiblemente conmocionada, como una sombra de la mujer que él conocía. Javier salía del trabajo cuando la vio parada afuera, esperándolo con una mirada de desesperación en los ojos. El corazón de Javier dio un vuelco de sorpresa y disgusto. No quería revivir ese capítulo, no quería mirarla a los ojos y sentir lo que una vez fue amor mezclado ahora con las cenizas de la traición. Javier, por favor, necesito hablar contigo, dijo Lourdes con la voz temblorosa, casi un susurro. Ella no era la mujer orgullosa y decidida que había conocido. Ahora parecía frágil, casi suplicante. Javier respiró hondo. Él no quería prestar atención, pero algo en su rostro lo obligó a escuchar. Él asintió, manteniendo la distancia emocional. ¿Qué quieres, Lourdes? Ella bajó los ojos, visiblemente incómoda con la frialdad de su voz. Yo, no sé por dónde empezar. Yo solo, estoy perdido. ¿Perdido? Javier levantó una ceja. Hiciste tu elección, Lourdes. Seguiste el camino que querías. Ella levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Sé que cometí un error. Sé que destruí lo que teníamos. Pero, Javier, no tengo nada. Rubén me dejó. Me arruinó. La revelación hizo que Javier se enderezara. Por la expresión de su rostro supo que era verdad. Aún así, la amargura en su corazón le impidió sentir compasión inmediata. ¿Y ahora vienes a mí, después de todo, pidiendo qué, lástima? No, no es eso, respondió Lourdes rápidamente, con lágrimas cayendo libremente por su rostro. Yo simplemente, no tengo a nadie más. Estaba tan ciego, Javier. Me usó y ahora me dejó endeudado, sin nada. No tengo a dónde ir. Javier sintió una mezcla de enojo y una extraña satisfacción al escuchar esto. Una parte de él quería que ella sufriera las consecuencias de sus acciones. Pero la otra parte, la parte que todavía conservaba algo de humanidad, se resistía a alegrarse por el sufrimiento de alguien a quien alguna vez amó tanto. Se cruzó de brazos, manteniendo la distancia emocional que había cultivado durante tanto tiempo. ¿Y qué puedo hacer por ti, Lourdes? Preguntó sin dulzura. ¿Crees que puedo borrar lo que pasó,
¿crees que volver conmigo solucionará tus problemas? ¿Qué esperabas? Se secó las lágrimas con las manos, tratando de recomponerse. Sé que es demasiado tarde para nosotros. Sé que la cagué, pero necesitaba verte, necesitaba decirte esto. No sabía a quién más recurrir. Javier sintió una punzada de empatía, pero el dolor de la traición aún era demasiado fuerte como para perdonarla fácilmente. Hiciste tu elección, Lourdes. Y ahora tienes que vivir con ello. Ella dio un paso hacia él, desesperada. Lo sé, pero estoy en un agujero tan profundo, las deudas, las amenazas. Ya ni siquiera sé quién soy. Javier negó con la cabeza. Ese ya no es mi problema. Tiraste lo que teníamos y yo seguí adelante. Tienes que aceptar esto. Nunca me perdonaré lo que hice, dijo sollozando. Nunca. Hubo un silencio pesado. Javier sabía que, en el fondo, una parte de él todavía sentía algo por Lourdes, tal vez no amor, pero sí un recuerdo lejano de lo que fueron. Sin embargo, el peso de todo lo que ella había hecho todavía lo mantenía atrapado por el dolor. Voy a ser honesto contigo, Lourdes, comenzó Javier con voz firme. No sé qué esperabas cuando viniste aquí. Después de todo, no puedo ayudarte. Ella lo miró desesperada. No nos estoy pidiendo que volvamos. Sé que esto es imposible. Yo solo. No lo sé. Estoy tan perdida. Javier la miró largo rato antes de responder. Siempre estuviste perdida, Lourdes. Y yo, ya no puedo ser el hombre que te salve. Esta vez no. El silencio una vez más dominó el espacio entre ellos, mientras Lourdes intentaba procesar esas palabras. Javier estaba a punto de irse, de terminar esa conversación de una vez por todas, cuando ella soltó una última frase, que lo paralizó. Javier, no te lo conté todo. Se detuvo, su corazón se aceleró. Había algo en la forma en que lo dijo, algo oscuro, que hizo que él se volviera lentamente hacia ella. La mirada en sus ojos era diferente, casi asustada. ¿Qué más podrías tener que decirme? Preguntó, ya sin paciencia. ¿Qué más podría empeorar esta situación, Lourdes? Ella vaciló y le temblaban las manos. Rubén, él no era quien yo pensaba. Me engañó en más de un sentido. Javier frunció el ceño, confundido, pero al mismo tiempo, algo en su intuición le decía que aquello no era una excusa más de Lourdes. Parecía realmente aterrorizada. ¿De qué estás hablando?, preguntó, más serio ahora. Lourdes respiró hondo y las palabras apenas salieron de su boca. Rubén, él estaba involucrado en cosas que yo no sabía. Cosas peligrosas. Él me usó, Javier. Usé mi nombre para tratos sucios. Yo, podría estar en serios problemas. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. No fue solo la traición. No fue solo abandono. Ahora bien, detrás de todo había algo mucho más serio. Se quedó mirando a Lourdes, sin saber si sentía ira, miedo o una mezcla de ambos. ¿Negocios sucios? Javier repitió incrédulo. ¿Qué hiciste, Lourdes? Ella sacudió la cabeza, mientras la desesperación se apoderaba de ella. No sé. No lo sabía. Me convenció para que firmara cosas, me involucró en transacciones que no entendía. Y ahora todo se está desmoronando. Y estoy atrapado en eso. Javier cerró los ojos por un momento, tratando de digerir la magnitud de lo que ella estaba revelando. Todo lo que creía resuelto, la traición, el divorcio, ahora le parecían poco en comparación con el lío en el que se había metido Lourdes. Sabía que podría afectarlo de maneras que ni siquiera podía imaginar. Cuando volvió a abrir los ojos, Lourdes estaba llorando y le temblaban los hombros. Ella ya no era la mujer que él conocía, ya no era la mujer que lo traicionó. Ahora, ella era solo una figura destrozada, alguien que lo había perdido todo, y tal vez más de lo que él podía entender. Lourdes, ¿qué intentas decirme? La voz de Javier era baja pero urgente. Levantó la vista, con el rostro empapado de lágrimas, y finalmente dijo la verdad que llevaba. Estoy completamente arruinado, Javier. No me queda nada. Y, podría terminar en la cárcel.
Él la miró sorprendido, sin saber qué decir. El pasado, que había intentado dejar atrás, de pronto le pareció más cerca que nunca. ¿Qué haría ahora? Javier se sintió en caída libre. Las palabras de Lourdes resonaban en su mente y cada revelación parecía abrir una nueva herida. Nunca hubiera imaginado que la traición de su ex esposa lo arrastraría a algo tan profundo y peligroso. No fue solo el hecho de que ella lo engañó con otro hombre, ahora, ella lo colocó en una encrucijada moral. Ella estaba en una situación desesperada, sin dinero, involucrada en negocios turbios y, por primera vez desde que todo empezó, Javier se preguntó hasta dónde llegaría su responsabilidad hacia ella. Permaneció en silencio, mirando a Lourdes frente a él. Era completamente vulnerable, una mujer destruida por su propio orgullo y las decisiones que tomó. Las lágrimas, que antes parecían desesperadas, ahora se convirtieron en sollozos silenciosos. Ya no sabía si lo que sentía era ira o compasión. Quizás un poco de ambos. ¿Y qué esperas que haga? Javier rompió el silencio, su voz fría y contenida. ¿Crees que voy a salvarte de esta situación? Después de todo. Lourdes lo miró sin saber qué responder. Sabía que no tenía derecho a pedir nada, pero la desesperación la había llevado hacia él, porque no tenía a quien acudir. Yo, no sé lo que esperaba. Yo solo, pensé que tal vez podrías ayudarme. Javier se pasó la mano por el rostro sintiendo el peso de todo lo que ella había dicho. Una parte de él quería darse la vuelta y dejarla afrontar sola las consecuencias. Ella lo había traicionado, destruido su matrimonio y ahora esperaba que él la rescatara de algún modo del abismo que ella misma había cavado. Pero otra parte de él no podía simplemente ignorar el hecho de que, por mucho que se hubiera equivocado, se encontraba en una situación realmente desesperada. Tal vez, de alguna manera, todavía sentía la obligación de ayudar, aunque sabía que nunca más podría confiar en ella. ¿Qué hizo Rubén exactamente? ¿Qué tan serio es esto? Preguntó, tratando de mantenerse concentrado en la situación. Sabía que la decisión que tomara allí tendría consecuencias para ambos. Lourdes respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Usó mi nombre para acuerdos fraudulentos. Al principio no sabía nada. Firmé algunos papeles pensando que eran solo inversiones. Me hizo creer que era algo seguro, que ganaría más que con los negocios de antes. Pero, entonces, empezaron a aparecer las deudas. La policía ya está investigando, y los acreedores me amenazan. Si no pago lo que debo, vendrán a por mí. Y yo, ya no puedo permitírmelo. Javier cerró los ojos por un momento, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. La conmoción fue reemplazada por un sentimiento de impotencia. No era responsable de las decisiones que había tomado Lourdes, pero de alguna manera sentía el peso de lo que estaba por venir. Si ella realmente estuvo involucrada en fraude y deuda con personas peligrosas, las consecuencias podrían ser devastadoras, no solo para ella, sino también para él, dependiendo de cómo se desarrolle la situación. ¿Le pusiste mi nombre? Preguntó Javier, repentinamente preocupado. Era lo único que podía empeorar aún más la situación. Lourdes negó rápidamente con la cabeza. No, no. Yo nunca te haría eso. Está todo a mi nombre. Pero, ya no sé cómo salir de esto. El silencio una vez más dominó la habitación. Javier sabía que, por mucho que quisiera ignorarla, la situación era demasiado grave como para simplemente darle la espalda. Había comenzado una nueva vida con Isabel, y el pasado con Lourdes era una herida que creía finalmente curada. Pero ahora, el pasado lo estaba haciendo retroceder, de una manera que nunca esperó. Lourdes, a su vez, ahora parecía aún más pequeña. Vio a la mujer que una vez amó, pero también vio el daño que sus decisiones habían causado, no solo a él, sino a ella misma. Ya no había brillo en sus ojos, solo miedo y culpa. Yo te ayudaré, dijo finalmente Javier, sintiendo el peso de las palabras que salían de su boca. Sabía que esto le complicaría la vida, que Isabel nunca entendería lo que estaba pasando si se enteraba. Pero también sabía que, por mucho que Lourdes no lo mereciera, dejarla enfrentar todo esto sola la destruiría por completo. Pero esta es la última vez. Y eso no significa que te perdone por lo que hiciste. Eso es, para lo que alguna vez fuimos.
Lourdes lo miró incrédula. ¿Quieres ayudarme? La sorpresa en su voz era evidente. No esperaba que él estuviera dispuesto a hacer ningún gesto de solidaridad. No te voy a sacar solo de esto, corrigió Javier. Te ayudaré a encontrar una solución. Pero no esperes que yo haga todo por ti. Esto es algo que tendrás que afrontar. Ella asintió rápidamente y las lágrimas se secaron en su rostro. Había un alivio palpable en su expresión, mezclado con vergüenza. Sabía que pedir ayuda a Javier era el último recurso y él de alguna manera lo había aceptado. Pero también sabía que esa ayuda tendría un precio, tendría que afrontar las consecuencias de sus propias acciones. Javier se puso de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que estaba entrando en territorio peligroso, pero no podía dejarla sola. Por mucho que ella lo hubiera lastimado, todavía era parte de su vida y necesitaba resolverlo antes de que la situación se saliera completamente de control. Resolvamos esto, Lourdes, dijo, mirándola a los ojos. Pero cuando todo esto termine, ya no quiero nada entre nosotros. Tú seguirás tu vida y yo seguiré la mía. Esto termina aquí. Lourdes asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que este era el punto final, una última oportunidad de arreglar el caos que había creado. El alivio de saber que Javier estaba dispuesto a ayudar fue inmenso, pero sabía que el precio emocional sería alto. No había vuelta atrás. Lo que tenían, lo que alguna vez fueron, se acabó. Y ahora tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Cuando Javier salió de la habitación, Lourdes se quedó sola, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Todo era todavía muy incierto, pero al menos había una posibilidad, un rayo de esperanza que saldría de la oscuridad. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma y que lo que viniera después sería algo que tendría que afrontar sola. Javier, en cambio, se sintió desgarrado. Estaba haciendo lo que creía correcto, pero sabía que podía comprometer la paz que había logrado con Isabel. ¿Cómo le explicaría todo esto? ¿Cómo separarías el pasado de tu presente sin perder lo que construiste? El dilema moral al que se enfrentaba era mayor de lo que había imaginado y, al salir de esa casa, supo que el final de esta historia aún estaba lejos de resolverse. Los días que siguieron fueron una mezcla de tensión e incertidumbre para Javier. Había decidido ayudar a Lourdes, pero cada paso que daba lo alejaba más de la paz recién conquistada. Era como si estuviera caminando sobre una delgada línea, equilibrando el tumultuoso pasado y el presente que tanto trabajó para construir. Con cada encuentro con Lourdes, sentía que una parte de sí mismo era absorbida por el dolor que había dejado atrás. Pero, por mucho que intentara mantener distancia emocional, la gravedad de su situación lo arrastraba más cerca de la complicación que Rubén había dejado atrás. Isabel, perspicaz como siempre, empezó a notar el cambio en Javier. Sus sonrisas eran más raras y su presencia física ya no tenía la ligereza de antes. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero algo era diferente. Una noche, después de otro día tenso, Isabel decidió enfrentarse a él. Javier, comenzó con voz suave pero firme, ¿qué te pasa? Pareces distante, preocupada. Algo ha cambiado. Javier sabía que ese momento llegaría. No podía seguir ocultando a Isabel la verdad sobre Lourdes y la peligrosa situación en la que se veía envuelto. Dudó por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero sabía que no había una manera fácil de explicarlo. Entonces se sentó a su lado y le contó todo. Desde el regreso de Lourdes, las revelaciones sobre Rubén, hasta su implicación en negocios sucios y las amenazas que ahora se cernían sobre su vida. Isabel lo escuchaba en silencio, cada una de las palabras de Javier parecía pesar más que la anterior. Ella siempre supo que Lourdes era una figura de su pasado, alguien que cargaba con heridas profundas. Pero escuchar que él se estaba involucrando nuevamente, incluso si era por obligación moral, la inquietó. ¿Entiendes lo que eso significa, no? Preguntó Isabel con calma, después de que él terminó de hablar. Esta mujer te está arrastrando a un pasado que casi te destruye. Y ahora estás poniendo en riesgo todo lo que hemos construido juntos. Lo sé, respondió Javier, con la voz llena de culpa. Pero, no podía simplemente dejarla a merced de la situación. No después de lo que ella me dijo. Isabel respiró hondo,
sintiendo una mezcla de frustración y compasión. Entiendo que te sientas responsable, pero Javier, tú no eres su salvador. No se puede arreglar todo. Las palabras de Isabel golpearon a Javier de manera dolorosa. Ella tenía razón. Se había lanzado a una misión imposible, intentando reparar algo que ya no tenía reparación. Pero al mismo tiempo se sentía atrapado por esta última responsabilidad. Era como si esta fuera la única manera de cerrar finalmente ese capítulo de su vida. En los días siguientes, Javier intentó distanciarse poco a poco de Lourdes, ayudándola a contactar abogados y resolver algunos de los asuntos más urgentes. Hizo lo que pudo sin comprometer su propia integridad, pero sabía en el fondo que estaba empujando a Lourdes hacia un destino que ella misma había creado. No podía rescatarla por completo, ni debería intentarlo. Lourdes, a su vez, empezó a darse cuenta del peso de su propia destrucción. Rubén, el hombre por el que había sacrificado todo, no era más que una ilusión, un depredador que la utilizó para sus propios fines y la dejó al borde de la ruina. Cada día que pasaba, Lourdes sentía que el peso de las deudas, las amenazas y la soledad se volvían insoportables. Javier se estaba alejando de nuevo, y esta vez, para siempre. Sin opciones, Lourdes tuvo que afrontar la realidad. Buscó ayuda legal y aceptó la venta de su casa y otros bienes restantes para pagar parte de sus deudas. Pero el daño ya estaba hecho. Su reputación quedó empañada y el círculo social que alguna vez la rodeó ahora la despreciaba. Sin nadie a su lado, Lourdes finalmente se encontró en el fondo del pozo que tanto temía. Sin embargo, en medio de la oscuridad, hubo un momento de aceptación. Comprendió que sus elecciones la llevaban allí y, por primera vez, comenzó a perdonarse a sí misma, aunque esto no borraba las consecuencias de sus acciones. Quizás su destino fuera vivir con las cicatrices de lo que hizo, sin recuperar nunca lo que perdió. Mientras tanto, Javier se acercaba cada vez más a Isabel, decidido a no dejar que el pasado interfiriera con su presente. Hizo las paces con la culpa que cargaba y aceptó que él no era responsable de salvar a Lourdes. Y aunque sabía que el dolor de la traición nunca lo abandonaría del todo, había encontrado un nuevo tipo de amor en Isabel. Un amor construido sobre la verdad, el respeto mutuo y la confianza. Una mañana soleada, Javier miró por la ventana y sintió que se le quitaba un peso de encima. La historia con Lourdes finalmente terminó y pudo respirar mejor. Se había enfrentado a sus demonios y de alguna manera salió más fuerte. Junto a Isabel construyó una vida que, aunque imperfecta, fue real y sólida. Lourdes, en cambio, desapareció del radar de Javier. Un tiempo después se enteró de que ella se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de nuevo su vida lejos de los errores del pasado. Tal vez finalmente había encontrado algún tipo de paz, aunque fuera tarde. El final de la historia fue definitivo. Javier logró seguir adelante, no sin dejar las marcas de lo vivido. Aprendió que a veces el amor no es suficiente para salvar a alguien de sí mismo. Y en el caso de Lourdes, su búsqueda de algo más la llevó a perderlo todo. El precio de sus decisiones fue alto y lo pagó con su propia destrucción. Lo que quedó fue una lección amarga pero clara: no todos los errores pueden corregirse y no todas las traiciones pueden perdonarse. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. Y no olvides suscríbete al canal para historias más emocionantes e impactantes como esta. Recordar, el canal no soporta ningún tipo de traición. Las historias que aquí se cuentan son ficción, pero aportan importantes reflexiones sobre la confianza, el respeto y las consecuencias de nuestras elecciones.